a ver el diferencial cuando nosotros tenemos que calcular el diferencial para una función, ¿sí?, que tiene más de una variable independiente, es decir, un campo escalar de dos variables independientes. Entonces, ¿sí?, supongamos que tenemos una función escalar y un punto interior al dominio de esta función, ¿sí? Es decir, mi función existe en el punto x0, ¿sí? Esto que tenemos acá es la relación fundamental del límite, ¿sí? Es decir, existe un límite cuando x tiende al x0, ¿sí?, de mi función, ¿sí?, y es igual a un número finito, ¿sí?, si existe un número epsilon tal que cuando x tiende a x0, epsilon tiende a 0, ¿sí? Esta es la relación fundamental del límite, ¿sí? Si el límite existe, entonces se puede cumplir esta relación. ¿Qué pasa si nosotros a esta misma relación fundamental del límite la aplicamos dentro del cociente incremental en la función escalar, ¿sí? Es decir, al límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, si existía, era la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Entonces, como es un límite, se supone que yo puedo aplicar esta misma relación a la derivada de la función, ¿sí? Entonces, despejamos el cociente incremental, ¿sí?, y nos queda que la derivada de la función, o sea, si existe el límite, va a ser la derivada de la función más un infinitésimo al que llamábamos epsilon, ¿sí? Y a su vez, si quería despejar el incremento de y, ¿sí?, obteníamos esta expresión, ¿sí?, donde me dice que el incremento es igual a la derivada de la función en el punto por el incremento de x más un infinitésimo, ¿sí?, porque epsilon es un infinitésimo y el incremento en x también, por lo tanto, esto termina siendo un infinitésimo. Ese primer término que aparece dentro del incremento de y se denomina diferencial de la función en el punto de x0. O sea que ese vendría a ser el diferencial de mi función y en el punto x0. Ahí ya vamos a ver qué representa este diferencial, ¿sí? Esto sería para un punto, ¿sí?, el punto que definimos al principio, interior al dominio de la función. Y si queremos calcular la función diferencial para cualquier punto interior al dominio de esta función, lo podemos expresar de esta manera, ¿sí? ¿Qué hacíamos nosotros cuando calculábamos el diferencial? Por ejemplo, si teníamos una función igual a x al cuadrado y queríamos el diferencial de y, para obtenerlo aplicábamos diferencial a ambas funciones, es decir, yo quería el diferencial de y, entonces implicaba aplicar el diferencial a la función x al cuadrado, ¿sí? Y el diferencial de la función x al cuadrado debería ser la derivada de la función, ¿sí?, por el incremento de x. La derivada de la función es 2x por el incremento de x. Ahora, ¿qué pasa si mi función es igual a x, ¿sí? Entonces, si yo quiero el diferencial de y, implica que tengo que aplicar el diferencial a la función x, ¿sí? Y la derivada de x es igual a 1, por lo tanto, ¿sí?, el diferencial de x termina quedando igual al incremento de x. De esta manera, nosotros podíamos expresar a la función diferencial de y como, ¿sí?, la derivada de la función de x, la derivada de la función de y, ¿sí?, por el diferencial de x. Gráficamente, ¿qué representa mi diferencial? ¿Sí? Nosotros estamos en este punto, ¿sí? Este es mi punto P0, que vendría a ser interior al dominio de la función, es decir, mi función es continua en ese punto. Yo incremento mi función un cierto delta x, y ese cierto delta x me incrementa mi función, ¿sí? Cuando yo genero este incremento en mi función, ¿sí?, lo que hace este incremento en la variable independiente es incrementar mi función y, es decir, la imagen de mi función. ¿Cuánto? Voy a pasar de este punto, ¿sí?, a donde yo arranco el cálculo, a este punto, ¿sí? Este punto, ¿sí?, la diferencia entre el punto inicial y el punto final vendría a ser el incremento de y, ¿sí?
Pero el diferencial lo que me mide no es el valor de mi función acá, sino calcula por error, ¿sí?, el valor de ese incremento, pero asociado a la recta tangente que pasa por el punto x0. Es decir, en vez de darme este valor, ¿sí?, o este incremento, lo que hace el diferencial es calcularme, ¿sí?, el incremento, o sea, fíjense, esto es el incremento de y, ¿sí?, para que no se confundan. Esto es el incremento de y el diferencial lo que hace es calcularme este valor, o sea, en el mismo punto incrementado, pero a donde está la recta tangente. Es decir, genera como una aproximación, ¿sí?, o una aproximación al valor de y, ¿sí?, pero en vez de seguir la función y, ¿sí?, lo hace en función de la recta tangente que pasa por el punto en donde yo inicié el cálculo de la derivada. Es decir, el diferencial mide la variación de la recta tangente al pasar del punto x0 al incrementado, ¿sí? Si mi función existe, ¿sí?, en el punto x0 y admite una derivada, una función derivada continua en x0 y a su vez esa derivada continua, ¿sí?, esa función derivada es continua en un entorno reducido a x0, nosotros podemos llegar a decir que el incremento de y, ¿sí?, es aproximado al diferencial de y. ¿Por qué? Porque difiere en un infinitésimo, ¿sí? Porque fíjense, ¿sí?, de esta expresión, el incremento de y, ¿sí?, es el diferencial de y más un infinitésimo. O sea, lo que hacemos es aproximar el valor de mi función en ese incremento. ¿Qué va a pasar en el diferencial cuando yo tengo más de una variable independiente? Es decir, por ejemplo, un campo escalar de dos variables independientes. Vamos a suponer que tenemos un punto interior al dominio de mi función en donde yo quiero calcular ese diferencial. Yo no voy a hacer ahora todas las expresiones para llegar a la ecuación del diferencial, pero lo vamos a definir, ¿sí?, al diferencial de z, ¿sí?, como el producto de la derivada parcial con respecto de x por su incremento en x más el producto de la derivada parcial con respecto de y por el incremento de y. Eso vendría a ser en un punto interior al dominio, ¿sí? De forma general, para cualquier punto interior al dominio de esta función, ¿sí?, lo podemos expresar en función de las funciones derivadas parciales con respecto de x, con respecto de y, por su respectivo incremento. Y generalizando aún más, ¿sí?, y demostrando de la misma manera que hicimos recién, podemos decir que el incremento de x es igual al diferencial de x y el incremento de y es igual al diferencial de y. De esa manera, ¿sí?, podemos expresar a la función diferencial de z, ¿sí?, como el producto de la derivada parcial con respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial con respecto de y por el diferencial de y. Esto me va, yo voy a poder utilizar estas expresiones y calcular un diferencial, ¿sí?, para z, siempre y cuando las funciones derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y sean continuas, ¿sí?, en el punto en donde quiero calcular el diferencial y a su vez sean continuas en entornos reducidos a este punto. Al igual que en la función escalar igual f de x, en el campo escalar de dos variables también estoy generando una aproximación entre el incremento de z y el diferencial de z, ¿sí? ¿Acuerdan que en la función escalar, ¿sí?, nosotros generábamos una aproximación? Si mi función era esta y yo estaba calculando el diferencial en este punto, lo que yo hacía era aproximar el valor de y en función de esta recta tangente a ese punto, ¿sí? Y eso era lo que calculaba el diferencial. O sea, si yo provoco un incremento en la variable independiente, ¿sí?, mi función se incrementa. En vez de obtener este valor, lo que hago con el diferencial es obtener este valor del incremento de y, ¿sí? Bueno, acá va a ser exactamente lo mismo, nada más que en vez de aproximar a la recta tangente al punto, lo vamos a hacer en función del plano tangente al punto en donde inicia el cálculo, el punto 0, ¿sí? En este caso, mi punto 0 está acá en el plano XY y voy a generar un incremento hasta este punto, ¿sí?, el punto AB incrementado.
El punto en la superficie, o sea, en las 3 dimensiones, vendría a estar acá. ¿Sí? Desde acá arranco el cálculo. Este punto es en donde intersecta a mi superficie. ¿Sí? La superficie vendría a ser esta función que está en tono celeste medio grisáceo. ¿Sí? ¿Y qué hago yo? Incremento mi función. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Hasta este punto. Este vendría a ser el punto de z incrementado. ¿Sí? Este es el valor que yo quiero obtener, el incremento de z, ¿sí? Pero por ahí, como la función es muy difícil de operar y es muy complicada, o a lo mejor no tengo ese punto final, lo que yo puedo hacer es aproximar a mi función, ¿sí? Y en vez de obtener ese valor, lo que voy a obtener es este valor, el diferencial de z, ¿sí? Que vendría a ser el valor de z en el lugar de utilizar la superficie, utilizar el plano tangente a esa superficie, ¿sí? Este valor y este valor, ¿sí? Tienen una diferencia de unos infinitesimos, nada más. Entonces, si mi función derivada parcial es continua en el punto en donde yo quiero calcular este valor de incremento de z, ¿sí? Y a su vez las funciones derivadas parciales son continuas también en un entorno reducido a este punto, entonces yo voy a poder aproximar estos dos valores. Es decir, voy a calcular el valor de z con un pequeño error, ¿sí? ¿Se entiende lo que hace el cálculo diferencial? Sí, profe. Sí, profe. O sea, entonces, el diferencial de z representa el cambio en la altura del plano tangente a la función en el punto en donde lo quiero calcular. Y el incremento de z representa el cambio en la altura de la superficie z. O sea, sería como el más real de los valores. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular por aproximación el valor de esta función z, ¿sí? En este punto. ¿Qué significa calcular por aproximación? Que yo no voy a utilizar este punto así como está escrito, sino que voy a utilizar un punto aproximado, ¿sí? Por ejemplo, el punto 1, 1, ¿sí? Porque fíjense, o sea, si yo considero que x es igual a 1, le estaría errando por estos decimales. Y si yo considero que y es igual a 1, ¿sí? Estaría tomando por exceso, ¿sí? El valor de y, pero también en muy poquitos decimales. Entonces, vamos a aproximar el valor de z. ¿A qué va a ser igual el valor de z? Va a ser igual a la función valuada en el punto más un incremento en z. ¿Sí? El incremento que yo no considero porque no estoy tomando el valor de mi función en el punto, ¿sí? Con los valores reales del punto en donde yo quiero evaluar mi función. Y si yo demuestro que mi función es continua y admite derivadas parciales continuas en ese punto, yo puedo decir que el incremento de z es aproximado al diferencial de z. O sea que este incremento lo puedo obtener aplicando el diferencial. Entonces, primero veamos a ver si mi función existe en el punto 1, 1. Y cuando yo evalúo x ahí en el punto 1, 1, mi función es igual a 1, es decir, z es igual a 1. Ahora necesito el diferencial de z, ¿sí? Entonces, para eso necesito obtener una función derivada parcial con respecto de x, una función derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Y evaluarla en el punto 1, 1, ¿sí? Entonces, derivo esto con respecto de x y me da 5x a la cuarta por y a la sexta. Derivo esto con respecto de y me da 6y a la quinta por x a la quinta. Reemplazo en mi expresión. Ahora, evaluamos las funciones. Las funciones derivadas parciales en el punto, ¿sí? 1, 1. Pero también voy a necesitar un valor para el incremento de x y el incremento de y. ¿Sí? Si nosotros dijimos que el incremento de x, que el diferencial de x es igual al incremento de x, el incremento de x lo tengo, porque yo elegí hacer la aproximación. ¿Cuánto vale el incremento en x? ¿Puro? 1 vendría a ser el valor que yo consideré, el aproximado. Pero el infinitésimo, ¿cuál sería? El 0017, hay 0.0017. ¿Sí? El 0,017. ¿Por cuánto le erro? ¿Sí? Entonces, evaluamos la función primero en el punto 1, 1, que vendría a ser a las funciones derivadas parciales, evaluarlas en el punto 1, 1, ¿sí?
Y ahora lo que me falta es reemplazar el valor del incremento del X y el incremento de Y, ¿sí? El incremento de X es positivo, ¿sí? Porque a mí me está faltando, ¿sí? Esos 0,017, y el incremento de Y va a ser negativo porque yo se lo tengo que sacar, ¿sí? A mi punto ese pequeño porcentaje, ese punto, ¿sí? Entonces, reemplazo el incremento de X y el incremento de Y, ¿sí? O sea, esto vendría a ser diferencial de X y esto va a ser diferencial de Y, ¿sí? Los reemplazo dentro de mi diferencial y obtengo el valor por error del incremento de Z. Una vez que hacemos eso, se lo restamos a la función valuada en el punto, se lo restamos en realidad, se los tengo que sumar, por expresión se lo tengo que sumar, pero en este caso se lo voy a restar porque el incremento de Z es negativo. ¿Sí? Y obtengo la función valuada en el punto 1,0017 y 0,995, ¿sí? Con algún pequeño error. Si después ustedes quieren, valúen la función para verificar si realmente este valor es próximo al que me da si yo valúo esta función acá, el punto en mi función, ¿sí? En esta función es bastante sencillo el cálculo. De hecho, o sea, es una función cortita que si yo tuviera que obtener el valor de Z en este punto, lo puedo hacer tranquilamente, sí, lo puedo hacer con la calculadora. Pero cuando estos puntos tienen más decimales o mi función es muy complicada de trabajar, entonces a mí me conviene, en lugar de trabajar con esto, aproximar el valor de Z utilizando el diferencial. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Profe, el criterio este de la diferencia que usamos, ¿qué tanto? Bueno, mientras más decimales mejor, digo, pero no sé, ¿hay un criterio, hay algún criterio formado ya? Un criterio formado. Claro, digo, para hacer la mejor aproximación posible, digamos. Cuando uno se nos presenta a nosotros un ejercicio de este tipo y decidimos tomar un punto, digo, ¿hay algún criterio para tomar ese punto cercano, el diferencial, digo yo? O sea, en principio acá, o sea, tenés que tener cuidado con este punto. O sea, obviamente, esto de vuelta, lo podemos aplicar solamente si existe mi función valuada en el punto aproximado, ¿sí? Y si existen las funciones derivadas parciales y si a su vez es continua en entornos reducidos a ese punto. ¿Qué significa esto? Que si mi función, por ejemplo, dejase de existir para el punto 1,1, por decirte un número de X, ¿sí? Entonces ahí ya no lo voy a poder utilizar, porque no lo voy a poder demostrar. Pero cuanto más cerca en realidad esté del valor al punto cercano, o sea, por ejemplo, si yo tengo que aproximar en esto, ¿sí? Y yo verifico que existe mi función y todo lo demás, o sea, cuanto más decimales tengan estos puntos, más próximo voy a tener el valor de mi función, ¿sí? Sí, sí, se entiende. Profe, por lo general siempre van a ser números enteros lo que vamos a tener que tomar, ¿no? Y lo que uno, o sea, para comodidad, si vos querés aproximar, o sea, lo que estamos haciendo es hacer un redondeo, básicamente. Redondeamos el valor de los decimales, ¿sí? Justamente porque es mucho más fácil evaluar mi función en un número entero que en un número con un montón de decimales. Hablando, en este caso tenemos poquitos decimales, pero en realidad en una función real nosotros trabajamos con muchos decimales y bueno, está bueno realizar este tipo de aproximaciones, ¿sí? Pero básicamente esto se utiliza en sí para el cálculo de error, porque si nosotros hacemos una medición, ¿sí? Ya sea de una longitud, de una velocidad, de una presión, de una temperatura, siempre tenemos asociada a esa medición un error, ¿sí? Y bueno, justamente el diferencial me permite a mí estimar, ¿sí? En cuánto voy a errar, ¿sí? Cuando yo fabrique, por ejemplo, una mesa o una silla o una caja o una tapa, ¿sí? Para eso se utilizaría el cálculo diferencial. Por ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿sí? El radio de la base y la altura de un cono circular recto son de 30 centímetros y 70 centímetros respectivamente, ¿sí? Con un error en la medición de 1 milímetro en cada uno. ¿Qué me está diciendo? Que yo medí longitudes, ¿sí? Y el artefacto que yo utilicé para medir esa longitud
tenía un error asociado, ¿sí? En este caso es 1 milímetro. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el volumen calculado del cono. Es decir, ¿cuál es el volumen máximo que yo voy a tener, ¿sí? Si considero este error de medición positivo, ¿sí? ¿Por qué dice positivo? Los artefactos de medición, ¿sí? O ya sea para medir de vuelta longitudes, velocidades, presiones, temperatura, siempre tienen asociado un error de medición, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un termómetro digital, ¿sí? Tiene un error de más o menos 0,01 grados, ¿sí? Es decir, le erra, puede ser positivo o negativo el error, ¿sí? Hay algunos artefactos que me aclaran y me dicen, este artefacto mide exactamente un más 0,1 error, ¿sí? O sea, por decirte, una longitud, esta regla me mide con 0,1 de error positivo. Entonces ahí yo ya tengo asociada a mi error, ¿sí? Un signo. En este caso que no me lo aclara si el error es positivo o negativo, ¿sí? Yo lo puedo considerar de los dos lados, es decir, que tengo un error de más o menos 1 milímetro en la medición de estas longitudes, ¿sí? Entonces acá el ejercicio me pide que estime cuál va a ser el volumen máximo que voy a tener, ¿sí? En este cono, ¿sí? Si yo mido por error, ¿sí? El radio y la altura. Entonces estoy asociando a las dos mediciones, ¿sí? 1 milímetro de error, ¿sí? Positivo porque yo quiero estimar el máximo error. Si me dijera el mínimo, entonces ahí lo voy a utilizar negativo. Entonces yo este valor lo voy a utilizar ahora como valor absoluto. Ahora, si me hubiera dicho a mí que el error de medición era más 1 milímetro, entonces ahí yo sé que solamente voy a estar errando, ¿sí? Hacia arriba, es decir, midiendo como por demás. Si me dijera que es menos, entonces va a ser siempre por debajo, ¿sí? En este caso no me lo dice y yo quiero estimar el máximo y por eso los voy a considerar positivos, ¿sí? Para esto necesito, o sea, encontrar una función que me asocie el radio con la altura, ¿sí? Y como justamente me dice que estime el máximo error en el volumen, entonces yo tengo que buscar cuál es el volumen de ese cono circular recto, ¿sí? El cono circular recto tiene como volumen, ¿sí? Pi por radio al cuadrado por la altura dividido 3, ¿sí? Entonces, mis variables son el radio y la altura. Por lo tanto, mis variables independientes van a ser esas dos y mi variable dependiente va a ser el volumen, ¿sí? Porque el volumen depende de estas dos longitudes. Entonces, calculamos el diferencial, ¿sí? Del volumen, que va a ser la derivada parcial con respecto a alguna de las variables, yo lo acomodo así, o sea, la derivada parcial con respecto del radio por su diferencial, más la derivada parcial con respecto de la altura por su diferencial, ¿sí? O sea que yo tengo que obtener este valor cuando mido en exceso 1 milímetro cada uno de los radios o la altura. Entonces, ¿qué tenemos de dato? Tenemos el punto aproximado, que vendría a ser la medición del radio y de la altura, 30 y 70. Ahora, estos dos tienen un error por exceso, ¿sí? De 0,1 centímetros, ¿sí? Pasado todas las mismas unidades, ¿no? Fíjense que ahí lo consideré valor absoluto porque justamente no me dice el ejercicio si el error es positivo o negativo, o sea que puedo tener los dos, o sea que puedo estar midiendo por exceso o por defecto. En este caso yo los considero positivos porque quiero estimar el máximo volumen, ¿sí? O sea, el máximo error en el volumen. Y estos incrementos van a ser iguales a los diferenciales de R y diferenciales de H respectivamente, ¿sí? Entonces, calculamos las derivadas parciales con respecto de R y con respecto de H, armamos nuestra expresión del diferencial de volumen, ¿sí? Reemplazamos las funciones derivadas parciales en el punto 30 y 70 del radio de la altura, ¿sí? Y reemplazamos los diferenciales de R y de H por sus incrementos, el valor de sus incrementos, ¿sí? Calculamos, o sea, esto implica utilizar la calculadora y calcular el valor, y vamos a obtener
que el diferencial de volumen es 170 centímetros cúbicos, ¿sí? Yo a pi radian siempre lo voy a dejar expresado dentro de mi resultado, ¿sí? No lo calculo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, para obtener el valor más exacto posible. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, está bien. No, no, profe. Entonces, básicamente esto se utiliza para el cálculo de error. Es una de las utilizaciones más prácticas que hay del diferencial. Iba a decir algo más. Estos dos no siempre van a ser iguales, ¿no? Todo depende de cuáles son las variables que tengo en juego dentro de la función que quiero estimar, ¿sí? En este caso, como las dos eran longitudes, entonces, y se midieron con el mismo artefacto, sí, son iguales. Pero, por ejemplo, podríamos tener una expresión del volumen, ¿sí? De algo, ¿sí? No voy a decir, no le vamos a poner nombre, pero por ejemplo, quiero un volumen, o puede ser un trabajo, o puede ser una potencia, ¿sí? Un volumen que dependa, por ejemplo, de la función, su función va a depender de la temperatura, ¿sí? Y de la presión, ¿sí? Entonces, los dos artefactos que yo utilizo para poder estimar las variables independientes, ¿sí? Son distintos. O sea, este va a depender de un termómetro, ya sea digital, manómetro, un termómetro de vidrio, ¿sí? de mercurio, ¿sí? Y este va a depender de un manómetro, ¿sí? O sea que son unidades distintas y artefactos distintos. Por lo tanto, voy a tener asociado un error para la temperatura y un error para la presión, ¿sí? Entonces, en esos casos van a cambiar, no van a ser iguales, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Obviamente nosotros al cálculo del diferencial lo podemos expresar o utilizar para cuando tenemos más de dos variables independientes, ¿sí? Porque en esta función justo tenemos que del volumen depende de dos variables, ¿sí? Pero por ejemplo, en una expresión de este tipo, ¿sí? Mi volumen puede depender de la temperatura, de la presión, de las fracciones molares que tenga en alguna masa, ¿sí? De propiedades intensivas de la materia, por ejemplo, ¿sí? O sea, esta función empieza a depender de cada vez más variables. Entonces, si depende de cada vez más variables, entonces yo tendría que poder asociar este error, ¿sí? A una función más grande. Entonces, si nosotros aumentamos la cantidad de variables, nuestro diferencial va a aumentar en cantidad de términos. ¿En cuánto? Si yo tengo n variables, voy a tener n términos de productos de derivadas parciales por sus respectivos diferenciales. Y obviamente, de vuelta, cada una de las derivadas parciales debe ser continua en un punto y a su vez debe admitir derivadas parciales continuas, o sea, esas funciones derivadas parciales tienen que ser continuas en entornos reducidos a ese punto, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene que existir mi función en el punto. Por ejemplo, tenemos que calcular las dimensiones de una caja rectangular sin tapa, ¿sí? Y estas dimensiones se miden con 30, 20 y 50 centímetros. El margen de error en la medición se encuentra alrededor de los 2 milímetros. O sea que puede ser positivo o negativo. Y me pide el ejercicio que estime el máximo error también en el volumen de la caja. Bueno, ¿cuál sería la expresión del volumen de esta caja? Que me asocie las dimensiones, ¿sí? Que pueden tener error. ¿A qué sería igual el volumen de una caja? Altura por profundidad por longitud. Exactamente, ¿sí? O sea, el volumen va a ser igual, ¿sí? Al producto de las tres dimensiones, ¿sí? Podríamos decir largo, ancho y espesor, por ejemplo, ¿sí? Yo acá, en este caso, consideré esto X, ¿sí? Esto Y y esto Z, ¿sí? Pero es indistinto, ustedes pueden llamarle a esas tres dimensiones de la manera que ustedes quieran, ¿sí? Yo en este caso lo hice de esta manera, ¿sí? Y como dato justamente tenemos que el error en la medición es 0,2 centímetros, como son todas longitudes, entonces lo voy a medir con el mismo artefacto y por lo tanto todas tienen asociado el mismo error. Y como también quiero calcular el máximo volumen de la caja, ¿sí?
Entonces, a las 3 los voy a considerar positivos, ¿sí? ¿Por qué yo querría considerar, por ejemplo, el máximo error posible en el volumen de la caja? Y porque si le tengo que diseñar una tapa, entonces también tengo que considerar ese error para el diseño de esa tapa, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, ahora voy a cortar un ratito la grabación, así ustedes resuelven este ejercicio, ¿sí? Y cuando tengan el valor del volumen, que es bastante sencillo de calcular, me lo escriben en el chat, así yo puedo continuar la clase, ¿sí? Entonces, les doy 5 minutitos más o menos para que lo puedan resolver. Ahí pauso la grabación. Entonces, para estimar este volumen, ¿sí? Necesito armar una expresión del volumen que dependa de la dimensión X, la dimensión Y y la dimensión Z, ¿sí? Entonces ese diferencial va a estar formado por la derivada parcial con respecto de X por su diferencial, más la derivada parcial con respecto de Y por su diferencial, más la derivada parcial con respecto de Z por su diferencial, ¿sí? Estas tres derivadas vendrían a ser estas. Armo la expresión de mi diferencial, ¿sí? Valúo, ¿sí? En el punto X, Y y Z, que vendría a ser el estimado, ¿sí? Por los incrementos de X, Y y de Z, que vendrían a ser 0,2 iguales a sus respectivos diferenciales, ¿sí? Reemplazamos todo esto en nuestra expresión, ¿sí? Y nos fijamos, ¿sí? Que siempre esté midiendo todo con las mismas dimensiones, ¿sí? Las mismas unidades, ¿sí? No puedo mezclar centímetros con milímetros, ¿sí? Porque voy a ser incoherente, ¿sí? Tenemos que pasar todo en las mismas unidades. Obtenemos el valor del diferencial de B y me da 620 centímetros cúbicos, ¿sí? Que vendría a ser el máximo error en el volumen. ¿Alguna duda hasta acá? No, está bien, profe. Perfecto. Seguimos entonces. ¿Sí? Y así como también, como estamos aproximando el valor de Z a través de su diferencial, también lo podemos aproximar, ¿sí? Haciendo o utilizando lo que se denomina una aproximación lineal. ¿Qué vendría a ser esto? Una aproximación lineal es, en lugar de usar mi función Z, que puede ser una superficie cualquiera en el espacio, que puede depender de un coseno, de una tangente, de un logaritmo, en vez de utilizar esa expresión, mi función tal cual como es, busco una función más sencilla de trabajar, ¿sí? En este caso, ¿sí? La aproximación va a estar dada por el plano tangente, ¿sí? A la superficie Z en el punto donde estoy haciendo el cálculo, ¿sí? En un entorno reducido a ese punto. Cuando yo convierto mi función Z en esa función de ese plano tangente que pasa por ese punto, ¿sí? Tangente a la superficie, a esto se lo denomina aproximar Z con una aproximación lineal. ¿Por qué? Porque el plano, la ecuación del plano vendría a ser la función lineal en el espacio de las tres dimensiones. Entonces, supongamos que tenemos una función, un campo escalar de dos variables, x e y, un punto, x0, y0 interior al dominio de la función, y ya sabemos que esta función, ¿sí? Es diferenciable, ¿sí? En ese punto. ¿Qué significa eso? Que admite derivadas parciales continuas en ese punto y esas derivadas parciales son continuas en entornos reducidos a ese punto, ¿sí? Entonces, esta función es diferenciable en ese punto y por lo tanto, si eso se cumple, podemos encontrar una expresión de una función de un plano tangente a la superficie en este punto, ¿sí? Entonces, esa expresión va a estar dada, ¿sí? Por la diferencia entre, o sea, vendría a ser el incremento de Z, ¿sí? Es decir, la diferencia entre un valor de Z menos el punto inicial de Z en el punto x0 y 0, ¿sí? Y va a ser aproximado a la derivada parcial con respecto de x en ese punto por x menos x0 más la derivada parcial con respecto de y en ese punto por y menos y0, ¿sí? Despejando Z0, ¿sí? Lo llevamos por este lado, ¿sí? Lo que nos queda a nosotros es la ecuación de un plano, ¿sí? ¿Qué plano? El que es tangente a mi superficie Z, ¿sí? En ese punto. Y como todo plano tiene una recta normal asociada que vendría a estar dada por esta expresión.
O sea, ¿qué voy a hacer yo? Sí, por ejemplo, quiero el valor de z en el punto. Si supongamos que este punto es 1, 1, 1 y lo quiero en 1,1, ¿sí? Y 0,9, ¿sí? En vez de evaluar a este punto acá, lo que voy a hacer es evaluar este punto, ¿sí? En esta expresión, ¿sí? Y esta expresión es siempre lineal, o sea, es un polinomio. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? En vez de utilizar la superficie, z, lo que usamos es la superficie, o sea, o el plano tangente a mi superficie en el punto y en valores cercanos a ese punto. ¿Sí? Y como justamente el plano es una función lineal, a esto se le denomina aproximación lineal. Por ejemplo, ¿sí? Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer, pero solamente para obtener esa ecuación de ese plano tangente y esa recta normal, ¿sí? Y después vamos a ver cuál es la diferencia entre utilizar este plano tangente y el diferencial de z de primer orden, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontraríamos el plano tangente a esta superficie? Bueno, lo que necesito ver es primero que esta superficie admita derivadas parciales continuas en este punto, ¿sí? Si eso ocurre, entonces yo voy a poder encontrar una ecuación de z, pero en lugar de que sea esta función, que sea una función lineal. Indistinto de todo esto, ¿sí? Volvamos a la clase número 2 de análisis matemático 2. ¿Qué superficie tenemos ahí? ¿Una circunferencia? No, Un elipse. tampoco. Ven acá. ¿De qué orden es z? Ah, es un cilindro. No. ¿Qué potencia tiene z ahí? Y 1. Bien, entonces, si es igual a 0 en el zx, ¿qué tengo? Una parábola. Una Una parábola. parábola. Si x es igual a 0 en el plano zi, ¿qué tengo? Otra parábola. Parábola. Otra parábola. ¿Y si z es igual a 0? Las dos parábolas son iguales. No, si z es Son la negativa a la otra. No, si z es igual a 0 me queda como una especie de circunferencia de radio 0, ¿sí? Entonces esa función era un paraboloide, ¿sí? Porque teníamos una parábola en un plano, otra parábola en otro plano y una circunferencia si lo mido desde arriba, ¿sí? Que no tiene línea porque se va las dos ramas de la parábola, de cada una de las parábolas se van como hacia el infinito, pero yo de arriba lo que voy a ver es una circunferencia o una elipse, ¿sí? Pero vendría a ser un paraboloide, ¿sí? A ver, ¿qué me habían puesto en el chat recién? Elipsoide, paraboloide. ¿Sí? Bueno, indistinto de eso, o sea, lo que yo quiero es buscar una función, ¿sí? Que me permita aproximar a los valores de z, ¿sí? Alrededor del punto 1, 1, ¿sí? Sin tener que usar el paraboloide, sino utilizar un plano. Esa es la idea de la aproximación lineal. Entonces, calculamos, ¿sí? O sea, la expresión que tenemos que encontrar es esta, y para eso necesito encontrar las derivadas parciales y evaluarlas en el punto, ¿sí? Y obtener, fíjense, la función valuada en el punto, la función z valuada en el punto. ¿Sí? Buscamos las derivadas parciales, nos verificamos que sean continuas esas derivadas parciales en el punto, ¿sí? O buscamos el valor de la función en ese punto y también verificamos que sea continua la función en ese punto, y si esto se cumple, entonces reemplazamos en la expresión del plano, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es esto, fíjense, yo armé la ecuación del plano, ahora lo que necesito es trabajarla un poco a la expresión para poder graficarla, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar distributiva, aplicamos distributiva, ¿sí? Y vamos a sumar todos los términos independientes.
Y de esa manera trabajaríamos, ¿sí? Encontraríamos la expresión del plano, ¿sí? Esta expresión siempre va a ser más simple que cualquier función o cualquier forma tenga z, ¿sí? Porque esto es el plano tangente a esta superficie, ¿sí? O sea que alrededor de este punto, yo en lugar de utilizar esta expresión, lo que voy a hacer es utilizar esta expresión que me va a calcular valores de z con un pequeño error, ¿sí? Esa es lo que estaríamos haciendo, ¿sí? Bueno, y el ejercicio también me pedía la recta normal a este plano, ¿sí? Que lo único que tenemos que hacer es reemplazar en los denominadores, ¿sí? Las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y. Y de esa manera tendríamos la expresión que estamos buscando. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? O sea, básicamente, ¿sí? Buscamos, o sea, en el punto, para el punto 1, 1 y z igual a 5, ¿sí? Que vendría a ser el valor de z, de este z, ¿sí? En el punto 1, 1. Entonces, para este punto, 1 de x, 1 de y y 5 de z, ¿sí? Lo que busco es el plano tangente al paraboloide, ¿sí? Este es mi paraboloide y esto vendría a ser el plano tangente a ese paraboloide. Entonces, alrededor de ese plano yo puedo estimar los valores de z sin tener que utilizar la ecuación del paraboloide. Y bueno, en este ejercicio vamos a hacer algo similar. Primero vamos a buscar el plano tangente, ¿sí? Y la recta normal también a este paraboloide lo vamos a estimar, ¿sí? En el punto 2, 1. Una vez que tengamos todo eso, vamos a calcular la variación del plano tangente al pasar de este punto, 2, 1, a este punto, ¿sí? Es decir, un punto cercano al punto 0. Y después vamos a verificar cuál es la diferencia entre calcular z utilizando el plano tangente y calcular z, ¿sí? Utilizando el diferencial, ¿sí? Vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Entonces, primero buscamos la ecuación del plano tangente, ¿sí? Calculamos las derivadas, evaluamos z en el punto 2, 1, ¿sí? Reemplazamos y obtenemos nuestra expresión para nuestro plano tangente. El ejercicio también me pide la recta, ¿sí? Así que la vamos a calcular, ¿sí? Pero ahora no vamos a utilizar este término, sino que directamente vamos a utilizar esta expresión. Bueno, entonces, tenemos ese plano tangente. Este plano tangente estima los valores de z de este paraboloide alrededor de este punto. Si yo voy a pasar, en lugar de estar en este punto 2, 1, voy a estar en un punto próximo a ese punto, en este punto 2,1 y 0,9, ¿sí? Estamos próximos al punto 2, 1. Entonces, quiero ver cuánto vale z en este punto, ¿sí? Pero en vez de reemplazar esto en mi paraboloide, lo voy a reemplazar primero en el plano tangente. ¿Sí? Entonces tenemos el plano tangente, ¿sí? Reemplazamos por el valor de este punto que quiero estimar el valor de z, ¿sí? Y cuando yo reemplazo este punto en la ecuación de mi plano tangente, z es igual a 5,2, ¿sí? Haciendo la diferencia entre el valor estimado, ¿sí? Y el valor de mi función en el punto 2, 1, ¿sí? Vamos a obtener el incremento de z, ¿sí? Entre la diferencia entre un plano, utilizar una ecuación y la otra. Y ahora vamos con el diferencial, a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Para el diferencial necesitamos la derivada parcial con respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial con respecto de y por el diferencial de y, ¿sí? Calculamos la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y lo evaluamos en el punto cercano, el punto 2, 1, ¿sí? Y después multiplicamos los incrementos, ¿sí? Que hay en x y en y, ¿sí? En el caso del incremento de x, ¿sí? Va a ser igual a 2 menos 2,1 menos 2, porque esa vendría a ser mi estimación, ¿sí? Y en el caso del incremento de y, va a ser igual a 1, ¿sí? Menos 0,9. Pero en este caso negativo porque yo lo estoy calculando por exceso, ¿sí? Reemplazo y fíjense, vuelvo a tener 0,2. Es decir,
que no hay diferencia entre utilizar el plano tangente o utilizar, ¿sí?, el diferencial de z. O sea que puedo estimar con cualquiera de las dos formas. ¿Alguna duda hasta acá? No, pero Perfecto. Bueno, y hasta ahora nosotros estamos haciendo esta estimación, ¿sí?, utilizando las derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Pero nosotros sabemos que además de las derivadas parciales de primer orden, también tenemos, ¿sí?, derivadas de segundo orden, de tercer orden, ¿sí? Es decir, que yo puedo encontrar una expresión para los diferenciales utilizando estas derivadas de orden superior. A estos diferenciales se los denomina diferenciales sucesivos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestro campo escalar de dos variables, ¿sí?, y nuestro diferencial de primer orden, ¿sí? ¿Por qué de primer orden? Porque utilicé las derivadas parciales de primer orden, ¿sí?, de la función z. Si yo quisiera obtener el diferencial de segundo orden, lo que voy a hacer es volver a aplicar diferencial a la expresión del diferencial, ¿sí? Y obtenemos esta expresión para el diferencial de segundo orden. Si yo quiero el de tercer orden, aplico diferencial, ¿sí?, al diferencial de segundo orden. Y voy a obtener esta expresión del diferencial de tercer orden. Miren las dos expresiones. Esta expresión, ¿a qué se parece? Y esta expresión, ¿a qué se parece? Fíjense, el cuadrado del primero por 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del binomio. Y este es el trinomio, ¿sí? Entonces, ¿sí?, generalizando, lo que nosotros podemos hacer es encontrar un operador simbólico para encontrar estas expresiones diferenciales, que implica que al diferencial de primer orden le aplique una potencia n, ¿sí?, para obtener el diferencial de orden n, ¿sí? Esto es un operador simbólico, ¿sí? ¿Por qué? Me dice, o sea, aplicando esa potencia de orden n, ¿sí?, me va a dar toda esta expresión que yo estoy buscando para según el orden del diferencial que quiera, ¿sí? Una vez que obtenga la expresión, multiplico las funciones, ¿sí?, dentro de ese operador lineal, y de esa manera me dice qué derivadas tengo que calcular, ¿sí? Por eso se le denomina operador simbólico. Por ejemplo, queremos encontrar el diferencial de segundo orden para esta función en el punto 1, 2, ¿sí? En este caso lo único que quiero es la expresión del diferencial de segundo orden. No tengo, ¿sí?, cuáles son los valores de los incrementos o lo que es lo mismo decir de sus diferenciales. Solamente quiero la expresión, ¿sí?, del diferencial en ese punto 1, 2. Entonces, ¿qué necesito? Si quiero el de segundo orden, ¿sí?, necesito obtener las derivadas parciales de segundo orden de esta función. Y para obtener las derivadas parciales de segundo orden, necesito las dos de primer orden, ¿sí? Entonces, calculamos las derivadas de primer orden. Una vez que tenemos estas, calculamos las tres derivadas de segundo orden. Acuérdense que son 4 derivadas de segundo orden, nada más que las dos cruzadas. 2 de esas son cruzadas y son iguales, ¿sí? Y no hace falta que yo calcule 4, sino que calcule una de esas dos cruzadas. Una vez que tenemos eso, armamos la expresión de nuestro diferencial, ¿sí? Y evaluamos el diferencial y cada una de estas funciones derivadas parciales en el punto 1, 2, ¿sí? Y de esa manera vamos a tener la expresión del diferencial de segundo orden en ese punto 1, 2, ¿sí?, para que si nosotros encontramos la estimación de los errores, poder aplicarlo, ¿sí?, y obtener un valor del diferencial de z. Quiero ver el chat. ¿Sí? Y así puedo hacerlo con las derivadas de tercer orden, de cuarto orden, ¿sí?, de quinto orden, y así sucesivamente hasta el orden enésimo. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy.